Bueno, Iglesia Bautista Manuel, buenos días a cada uno de ustedes, también a aquellos que nos acompañan por primera vez. Bienvenido, ojalá puedan sentirse en casa, aprendiendo también por estos medios de la palabra de nuestro Dios. Quisiéramos estar todos reunidos en este momento, pero como no podemos, tenemos aunque sea este privilegio de estos canales para venirle, para buscarle y para adorarle. Y gracias por estos momentos que nos da, gracias a este día porque nos da Dios un día más. Pero rogamos que no pasen horas solamente, sino que sea un día donde Dios nos hable a nosotros, donde nuestras vidas estén preparadas para venirle, para adorarle y para entender lo que esta mañana nos quiere decir esta mañana a nosotros. Por eso les invitamos a quizás a olvidarnos de los problemas, de las dificultades que quizás estamos pasando esta mañana, lo dejemos a un lado y nos olvidemos de todo este momento y nos concentremos esta mañana en lo que Dios nos quiere hablar a nosotros esta mañana. Por eso la palabra de Dios nos dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Ojalá ese sea mi corazón, sea su corazón, de darle la gloria esta mañana a nuestro Dios. Por eso les invito a que abran sus Biblias, alisten donde tengan sus dispositivos para buscar y entender a nuestro Dios. Les invito a orar esta mañana, a inclinar su rostro y a orar esta mañana. Señor y Dios, gracias por lo que tú haces. Gracias, Señor, por la obra que tú haces en cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, aún gracias por lo que tú haces en este mundo entero. Gracias, Señor, por lo que tú haces y harás en nuestras vidas. Hoy rogamos, Señor, por estos hermanos que quizás están pasando por momentos de dificultad. Nos recordamos de ellos en nuestras oraciones. Tú estés fortaleciendo, animando sus vidas. Gracias, Señor, también por aquellos hermanos que han pasado dificultades y ahora están animados a seguir tu obra. Gracias por cada día, Señor, que tú añades a tu iglesia. Y gracias, Señor, por lo que tú harás en nuestras vidas también. A ti sea la gloria esta mañana, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 145:3. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Mis hermanos, muy buenos días. Espero estén recibiendo este día con gozo, queriendo alabar a nuestro gran Dios. Mi pregunta es hoy: ¿qué le estamos dando al Señor? Tal vez las horas de nuestro tiempo, tal vez lo que nos sobra en amor, o realmente le estamos dando lo mejor. Les invito a que reflexionemos mientras cantamos esta adoración al Señor que se llama Te daré lo mejor. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias
mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Traemos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Bien, mis hermanos, después de haber cantado y adorado al Señor con esta canción de Te daré lo mejor, ahora que hemos reflexionado, también hay algo muy importante. Estamos animados, estamos esforzados en la obra del Señor. Él se merece todo de nosotros, todo nuestro esfuerzo y que todos nuestros sueños estén en Él. Les invito a que cantemos Anímate y esfuérzate. Anímate y esfuérzate y manos a la obra. Anímate y esfuérzate y manos a la obra. David dijo a su hijo: no temas ni desmayes, porque Jehová mi Dios estará contigo. Anímate y esfuérzate y manos a la obra. Anímate y esfuérzate y manos a la obra. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra de Dios. Anímate y esfuérzate y manos a la obra. Anímate
esfuérzate y manos a la obra. El COVID-19 nos tomó por sorpresa y ha crecido la necesidad dentro de nuestra congregación. Por esta razón, creamos el link Provisión Cero, pensando en aquellos hermanos que necesitan una ayuda. Solo debes dar clic en el enlace y luego enviar el mensaje automático. Nos comunicaremos contigo. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas 6:10. Amigos de Manuel Kids, Samuel tiene una invitación que hacernos. ¡Cuéntanos! Hola amigos, la invitación es que todos los sábados a las 4 de la tarde nos conectemos virtualmente a nuestra reunión de niños. No se lo pierdan. Dios de milagros, de amor, sanidad, salvación. Hermanos, muy buenos días. La Federación Bautista Independiente Fundamental de Colombia hace la invitación a nuestra iglesia Emanuel para nuestra reunión anual de iglesias año 2020. El tema que vamos a desarrollar es Extendiéndonos a la meta. Lunes festivo, 17 de agosto, desde las 2:30 de la tarde hasta las 6:30 de la tarde, conexión por Zoom. Y desde el día 18 hasta el día 21 a las 7 de la noche, también la conexión por Zoom. Hermanos, allí les esperamos. Mi estimado hermano, tenga usted un buen día. Queremos invitarlo a estudiar en el Seminario Bautista de Colombia, en su modalidad de estudios por día, un curso por día. En este semestre, a partir de agosto y hasta el mes de noviembre, estaremos estudiando el día lunes el método inductivo, el día martes evangelismo y discipulado, el día jueves autoconfrontación 2 y el día viernes hebreos. Las clases se transmitirán por Zoom y el horario es de 7 a 9:30. Cordialmente invitados. Hemos hablado de la ventana 1040, las razones para evangelizar, las principales corrientes religiosas y hoy algunos países. Esta ventana 1040 abarca 60 países, de los cuales 9 tienen la mayor población no cristiana: India, China, Indonesia, Japón, Bangladesh, Pakistán, Nigeria, Turquía e Irán. Hoy hablaremos de China e India. China, capital Pekín, idioma mandarín, practican taoísmo, panteísmo, confucianismo y lo que nosotros conocemos más de cerca, el yoga, que viene directamente del hinduismo. Yoga, cada posición corporal del yoga tiene la intención, dedicación e invocación de espíritus, es decir, de demonios. Aún dentro de nuestras iglesias hay personas practicando estas cosas que no le agradan a Dios. India, capital Nueva Delhi, país de Asia del Sur con 1.393 millones de habitantes, el segundo país más poblado del mundo, idioma inglés, hindú, tamil, bengalí. La apertura del evangelio es difícil y en algunos se vuelve imposible. En muchos de los países de la ventana 1040 se les conoce como áreas de acceso creativo por esta razón. El 95% de estas personas de la ventana 1040 nunca han oído del evangelio. ¿Qué haremos nosotros? Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por el saludo. Hermanos, tenemos el alimento espiritual para el día de hoy. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 11 hasta el 13. Mientras lo buscamos allí, lo ubicamos en nuestras Biblias. Quisiera recordar algunas palabras que le dijo el profeta Samuel al rey Saúl en algunos añitos atrás, y le dijo que el obedecer
y el prestar atención a la palabra es mucho mejor. Y que hoy de esta manera nosotros prestemos atención a la palabra del Señor y podamos estar recibiendo su alimento espiritual. Dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículos 11: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Que el Señor te bendiga en este día su preciosa palabra. Buenos días, Iglesia Bautista Emanuel de Perdomo. Bienvenidos de nuevo a este servicio dominical. Espero que ya estés allí con tu Biblia en la mano. Trae tu Biblia, acomódate ya. Vamos a prestar atención. Coloca de pronto, si no estás utilizando tu celular, apártalo. Coloca todo lo que te pueda apartar en este momento, de poder apartarte de todo lo que te pueda entretener de la palabra de Dios. Recuerda que venimos es por esta palabra, venimos es por la palabra de Dios, venimos es a mirar la palabra de Dios y lo que ella nos quiere decir. Y por eso, hermanos, quiero que ya en este tiempito ya que tenemos, podemos ya después de 8 días, después del día miércoles, martes que estuvimos estudiando, ahora poder estar en este tiempo de poder un domingo poder alabar a nuestro Dios, y a pesar de la distancia, a pesar de poder estar, de pronto no tenernos enfrente el uno del otro, sí tenemos la posibilidad de poder estar así, por lo menos sabiendo los unos de los otros, y por eso tenemos que darle gracias a nuestro Dios. Y precisamente pensando en lo que ya acabamos de leer en la lectura del hermano que nos acaba de leer, tenemos que comenzar a pensar en ya estos últimos versículos que nos permite tener Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3. Pero para esto quiero comentarles un poco una historia, y yo sé que de pronto algunos de nosotros nos vamos a sentir identificados, y es cuando nos enteramos de que una persona va a tener hijos por primera vez, cuando nos enteramos de que esta persona por fin va a tener hijos como pareja. ¿Qué va a pasar con nosotros, los que estamos cerca de ellos? Va a haber un ánimo, va a haber mucha alegría, va a haber entusiasmo para que todas estas cosas puedan pasar. Y comenzamos a alegrarnos, comenzamos a animar a ese hermano, a esa familia que ahora tienen un bebé a bordo, y podemos decir: hermano, ánimo, ánimo, y qué alegría, y todos nos alegramos alrededor de esa circunstancia perfecta de ánimo, ¿verdad? Y pasan los días, pasan los años, pasan los meses, perdón, y comienza a llegar ese día cero en el que por fin va a nacer el niño. Ya todos estamos con la expectativa: va a nacer, cómo va a ser, y comienza a alegrarse, y comenzamos a alegrarnos poco a poco de las circunstancias como están pasando. Pero resulta que nació el niño nació fuerte, nació grande, nos nació todo popocho, como decimos nosotros, y rosadito, blanco, y chévere, súper contentos, estamos animados y sabemos de que el niño nació bien. Es mucha más la alegría saber de que todo es perfecto, ¿verdad? Nació, pudo comenzar a crecer, pasaron los meses y el niño cada vez está más y más fuerte. Eso es de mucho ánimo para nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando es de pronto lo contrario? Cuando nace el niño y vemos que de pronto las circunstancias comienzan a ser diferentes. De pronto el niño nació con meses de anterioridad, han pasado los días y ha tenido que estar en una cama incubadora, estar con diferentes circunstancias. De pronto vemos a los papás y decimos: ánimo, hermano, vamos adelante. Y comenzamos a pensar: tenemos que darle ánimo a esta persona, ¿verdad? Y creo que si nosotros nos encontramos en estas circunstancias, comenzamos nosotros a pensar cómo debemos hacerlo.
¿Qué podemos decirle a ese hermano para poder animarlo? Y comenzamos a poder pensar de alguna manera, podemos buscar de médico en médico, ir buscando diferentes circunstancias para que el niño comience a crecer sano y fuerte, de pronto como nos dice una propaganda de Scott, y pueda el niño crecer normal, con ninguna deficiencia, sin nada que nos perjudique al niño, y comenzamos a sentir esa alegría de poder encontrar algo. Pasan el tiempo, pasan los días y por fin encontramos un doctor. El doctor dice, sí, lo que tengo les va a ayudar a ustedes para que el niño crezca. Creo que nosotros todos nos vamos a animar. Vamos, hacemos lo posible para que este niño pueda crecer sano y fuerte. Y hacemos todo lo necesario. Pasan los días, pasan los años y resulta que por fin se encontró la medicina y vamos donde el niño. Pero resulta que el niño no la quiere tomar. El niño dice, no, es una medicina fea, es fea esa medicina, no me gusta, debe ser fea, no quiero tomarla, mamá, no quiero tomarla, papá. Y tenemos que comenzar a mirar al niño, el niño se rehúsa y dice, no, no quiero tomarla, no quiero tomarla. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? Pero a este niño, ¿qué le pasa? Como, pegarle prácticamente, decirle, es por tu bien, tienes que hacerlo. Y el niño comienza a decir, no, no. ¿Y nosotros qué haríamos? Comenzar a persuadir al niño. Es por tu bien, es por tu bien. ¿Quieres ser como los otros niños? Tienes que tomarte esto. Aunque es difícil y aunque no te guste, tienes que tomarlo. Por fin pasa después de algunos días y el niño dice, bueno, está bien. Aunque no me guste y si de verdad va a ser por mi bien, lo voy a comenzar a tomar. Aunque sé que pueda llegar a ser difícil, voy a tomarlo a pesar de que no me guste, que la alegría de nosotros ya es por fin va a comenzar a crecer sano y fuerte, por fin la medicina va a comenzar a hacer el efecto, el niño comienza a tomarla y comienza a crecer y vemos la diferencia del niño ya creciendo y ver de que es igual que los otros niños y nosotros decimos qué alegría, qué ánimo, por fin la droga hizo de su efecto y el niño también dice aunque no me gustó, fue por mi bien y ahora estoy como un niño normal, como todos los otros niños y podemos comenzar a pensar ¿qué hacemos con esto? Y de pronto la circunstancia es ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Pues precisamente a este mensaje quiero colocarle ¿qué tanto puedes crecer? ¿Y por qué tanto puedes crecer? ¿Qué quieres decirme con eso, Oscar? De pronto podemos estar pensando y es precisamente lo que está pasando en la historia, precisamente es lo que acabamos de ver. De pronto nosotros podemos pensar, yo estoy creciendo bien, de pronto las cosas están bien, pero quizás no lo es. Venimos de 2 domingos en los que estuvimos mirando primeramente cómo podemos crecer con marcas de características de una persona que quiere servir, un servidor. Y hace 8 días estuvimos mirando precisamente las características de una iglesia ejemplar, una iglesia que marca la diferencia. Y si nos damos de cuenta y decimos, yo estoy creciendo más de esta parte que de esta, algo está pasando en nuestras vidas y tenemos que comenzar a crecer en todos los aspectos. De pronto tenemos que utilizar la frase de que debemos abandonarnos por completo a nuestro Dios y fue algo que nosotros estuvimos diciendo. Cuando necesitamos servir, cuando hablamos de servicio, de ministerio, estamos hablando precisamente de eso, de que debemos abandonarnos todo por amor a los hermanos. Lo estuvimos viendo la primera semana en cosas que pudimos haber y debemos cambiar personalmente, pero también luego vimos cómo como iglesia debemos cambiar también para poder ser una iglesia ejemplar, una iglesia que marca la diferencia. Y precisamente es eso. Si yo como parte del cuerpo de Cristo no estoy creciendo como Dios me está mandando, algo está pasando. Y no puedo no puedo hacer que mi dedo crezca más que mi dedo gordo o parte de mi cuerpo, un brazo crezca más que el otro, no. Tenemos que crecer unánimes, tenemos que crecer unos con los otros, ahora llevando las cargas los unos de los otros. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar haciendo. Y precisamente por eso el título es ¿qué tanto puedes crecer? ¿Qué tanto puedes crecer? Pero es lo que tenemos que de pronto ver y es primeramente que podamos entender un poco que para poder crecer, como primera instancia, es una pasión. Una pasión. ¿Por qué una pasión? Cuando nosotros éramos niños, nuestra meta era quiero ser grande y quiero tener mi cédula para comenzar a trabajar y que mis papás ya no me den nada y yo poder comprar todo lo que necesito, ¿verdad? De pronto comenzamos a estudiar y decimos, listo, estoy haciendo todo para cuando entre a la universidad. En la universidad estudiamos para decir, bueno,
todo lo estoy haciendo es para comenzar a trabajar. Comenzamos a trabajar y decimos, ahora quiero la casa, ahora quiero un vehículo, comienza a pasar el tiempo, ahora quiero mi familia, ahora quiero tal cosa, y comienza la preparación etapa por etapa. Pero ¿qué pasa? Siempre tenemos una pasión. Cuando yo era niño, mi pasión era quiero tal cosa, y comenzábamos a trabajar por eso. Y ahora que comenzamos a crecer, de pronto ahora uno está en esta parte del matrimonio y uno comienza a pensar en algún momento, uy, quiero hijos ahora. Es lo que la Biblia nos manda. Pero siempre hay una pasión, siempre hay algo que nos motiva. De pronto si vienen los niños va a pasar tal cosa, si vienen el colegio viene tal cosa, si viene la universidad viene tal cosa, si viene un nuevo trabajo viene tal cosa. Y es lo que nosotros de pronto nos motiva de pronto a trabajar, a levantarnos a trabajar todas las mañanas, saber de que después de 15 días viene el día de paga, viene el día de dinero y decimos por fin, todo el esfuerzo que tuve durante estos 15 días, por fin se va a ver reflejado el día del pago, ¿verdad? Esto mismo es lo que nosotros tenemos que comenzar a ver, una pasión. ¿Pero por qué una pasión? Y por eso quiero que me acompañes hasta 1 de Tesalonicenses capítulo 3, ya en los últimos versículos que nos quedan de este capítulo 3. 1 de Tesalonicenses capítulo 3, vamos hasta allí, vamos todos, 1 de Tesalonicenses capítulo 3, y vamos a leer de nuestra porción, la vamos a tener desde el versículo 11 hasta el versículo 13, pero vamos a empezar primeramente por el versículo 10, ¿listo? Versículo 10, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestros rostros y contemplemos lo que falte a vuestra fe, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirijan nuestro camino a vosotros. Primeramente, una pasión. Y tú me dices, Oscar, pero ¿una pasión de dónde? Pues la pasión la vemos directamente en las primeras palabras que el apóstol Pablo nos utiliza. Versículo 11, mas el Dios y Padre nuestro. Cuando nosotros comenzamos a ver qué es una pasión, es algo que nos motiva. Es cuando nosotros comenzamos a mirar que esto me va a llevar a tal punto, del punto A al punto B. Eso es lo que una pasión nos va a hacer. Una pasión es la que me va a ayudar a crear metas, a poder alcanzar esas metas, a crear objetivos y alcanzar grandes metas. Y es lo que nosotros nos motiva día tras día para poder hacer las cosas. De pronto vemos, aunque es un caso muy exagerado, todo lo que tiene que ver con los equipos de fútbol, ¿verdad? Cuando está jugando nuestro equipo favorito y de pronto es una final y es el clásico, decimos, uy, yo soy de este equipo y soy de este equipo y voy a alentar y decimos, uy, pero llega hasta el extremo en el que unos hombres se matan por esa camiseta, ¿verdad? Y matan a otros por esa camiseta y decimos, uy, pero ¿qué es eso? ¿Por qué hacen esas cosas? Por una pasión que está entregada su vida, que están tratando de alcanzar a su vida, que están dándole a su vida una importancia. Y eso mismo es lo que el apóstol Pablo nos va a dar a nosotros. Nosotros tenemos que ver una pasión, algo que nos motive, algo que avive nuestro fuego, algo que nos mueva, nos motive a levantarnos cada mañana, aunque sea muy difícil, nos motive a hacer estas cosas. Y precisamente esas cosas son las que nosotros tenemos que comenzar a ver. ¿Por qué? Tenemos que comenzar a ver qué fue lo que motivó al apóstol Pablo, qué fue lo que motivó al apóstol Juan, al apóstol Pedro, a los apóstoles. ¿Qué fue lo que nos motivó a la iglesia de Tesalónica? ¿Qué fue lo que motivó a la iglesia apostólica y posapostólica? Luego cuando vinieron los diferentes mártires, luego cuando vino los valdenses, cuando vino la iglesia reformada, cuando vinieron las anabaptistas, cuando vinieron los bautistas. ¿Qué fue lo que motivó a todas estas personas? ¿Y qué es lo que motiva hasta el día de hoy a muchas personas a entregar sus propias vidas? ¿Qué es lo que está motivando? Y es una pasión única que enciende su fuego, enciende la llama que hay por ellos en ese momento. Por eso el versículo 11 nos dice, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo. Tu pasión tiene que ser Cristo. Para tú poder crecer sano y fuerte, como nos dice Scott, tienes que tener tu pasión y tu pasión tiene que ser Cristo. Si tu pasión no es Cristo, las cosas están yendo por otro rumbo. Las cosas están yendo por otro lado. Porque si tu pasión no es Cristo, de pronto tu pasión es tu familia, tu pasión es tu trabajo, tu pasión es otra persona, tu pasión es un equipo de fútbol, tu pasión son las motos, los carros, pero de pronto tu mayor motivación y tu mayor pasión no es Cristo.
Para la iglesia de Tesalónica era Cristo, y tanto Pablo como la iglesia de Tesalónica sabían que esa pasión extrema que los desbordaba a ellos por completos, aún a entregar su propia vida, era Cristo. Ellos sabían a quién estaban entregando sus vidas, sabían a quién estaban dando todo de sí para poder ir adelante. Ellos sabían todo lo que estaban haciendo, ellos sabían a quién estaban sirviendo, y acabamos de ver diferentes circunstancias, tanto personales como de iglesia, que motivaban a personas a marcar la diferencia. Sobre todo esta iglesia de Tesalónica lo hacían era porque tenían esa pasión. Cristo era su pasión. Para el apóstol Pablo esa era su pasión. Solamente existía eso, no había nada más. No había nada más en ese momento, simplemente Cristo. Y como lo veíamos antes y lo dije en otra enseñanza anterior, un cristiano que dijera en este momento, o la iglesia tesalónica, que alguien dijera yo soy cristiano, tenía que estar dispuesto a ir hasta la muerte, tenía que ir dispuesto a entregar su vida por completo, a su familia, a que toda su familia lo abandonara. Esto era lo que la iglesia estaba sufriendo, lo que la iglesia de Tesalónica estaba sufriendo: muerte, persecución. Sus hermanos estaban muriendo y de pronto no había una esperanza, pero ellos sabían, a pesar de que de pronto haya un poco de confusión, el apóstol Pablo les escribe, y vamos a comenzar a ver un poco más adelante esto ya, y les está diciendo y los está motivando y les está recordando: Cristo, vuestra pasión es Cristo, más el mismo Dios y Padre nuestro. Ese mismo Dios que motivó al apóstol Pablo a hacer tantos viajes a la iglesia de Tesalónica, a ser una iglesia ejemplar y amorosa, es el mismo Dios tuyo y el mismo Dios mío. Es el mismo Dios que pone reyes y quita reyes. Es el mismo Dios que es desde la eternidad hasta la eternidad. Es el mismo Dios que es soberano. Es el mismo Dios poderoso. Es el mismo Dios omnipotente y poderoso. El todopoderoso. Esa persona que está desde la creación, desde antes de la creación, y que fue desde antes de la creación y va a ser un cielo nuevo y una tierra nueva donde Él va a ser la luz, es tu Dios, es mi Dios. Y eso te tiene que motivar a levantarte cada mañana, a despertar diciéndole: Señor, quiero hacer tu voluntad. Recordar lo que Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro: Señor, hágase tu voluntad, pero que no se haga la mía, cuando estaba allí en el Calvario. ¿Por qué? Porque Cristo tuvo que ir hasta la muerte de cruz. ¿Por qué? Porque tenía una pasión y era obedecer a Dios. ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué te está motivando a ti? ¿Qué es lo que la iglesia te está significando para ti en este momento? ¿Qué es lo que Dios significa para ti? Cristo, ¿qué significa para ti? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es las cosas que nosotros hacemos en este momento? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu proyecto de aquí a unos años? ¿Cristo está involucrado? ¿Sabes cómo Cristo está en medio de ello? Para la iglesia tesalónica sí lo era, y era una pasión muy fuerte, era una pasión que no se podía controlar, era desbordante. Por eso el apóstol Pablo le dice aún en 2 de Timoteo, a Timoteo, diciéndole: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, avívalo. Y él está diciendo: aviva el fuego del Dios que hay en ti. Es lo mismo que tú tienes que hacer. Aviva ese fuego por Dios, aunque sea difícil, aunque sea muy difícil. Sabemos de que seguir a Cristo, y ya lo definimos, seguir a Cristo no es fácil, es muy complicado. Somos hombres, somos pecadores, pero tenemos que seguir una misma pasión. John Piper, en su libro No desperdicies su vida, dice lo siguiente: porque entre más satisfacción encontremos en Él, entre más bebamos profundamente de Él y comamos en el banquete que es Él, más se magnifica todo su valor y suficiencia. Así que no hay competencia. Y esta es la maravilla, este es el evangelio para mí, el que descubrí en los años 68, 69 y 70. Cuando Dios estaba obrando en mi vida, no existe competencia alguna entre la pasión de Dios y ser glorificado y la pasión de ustedes de estar satisfechos, porque son solo una pasión. Esto lo dijo John Piper. Y algo que tenía claro la iglesia tesalónica, algo que tenía claro el apóstol Pablo, era esto: su pasión era Dios y nuestro Señor Jesucristo. Dios y nuestro Señor Jesucristo. Dios y nuestro Señor Jesucristo. Esa es su pasión, ese es su objetivo. Recordemos que el apóstol Pablo en todo momento estaba diciendo: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Esa es la pasión que animaba al apóstol Pablo, de que lo apedreaban y decía con ánimo: vamos adelante, iglesia, y seguimos adelante. Como lo vimos la semana pasada, una iglesia permanece firme. ¿Por qué permanece firme? Porque tiene una pasión, una convicción que solamente se desborda día tras día y podemos mostrar a los demás.
una pasión que se derramó por nosotros, por ti, por mí, el día que fuimos salvos. Y eso tiene que marcar la diferencia, tiene que hacer la diferencia entre las personas del mundo y nosotros. No motivarnos por las circunstancias, sino motivarnos en Dios. Señor, ¿tú qué quieres? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que anhelas? ¿Qué es lo que quieres, Señor? ¿Qué es lo que anhelas de mí? Sé tú mi pasión, sé tú mi cada día. Cada día entrégaselo a Dios. Deja que Él sea tu pasión, como decimos con Scott, para poder crecer sano y fuerte. Y precisamente el primer tip que el apóstol Pablo nos va a regalar para que nosotros podamos crecer, mirar hasta dónde podamos crecer nosotros, es precisamente ten una pasión. Y leyendo el versículo nos va a comentar también un poco de lo que nos va a llevar hasta nuestro segundo punto, y es déjate guiar. Cada paso que tú des tienes que darlo pensando en Dios. Y por eso el versículo 11, capítulo 3, versículo 11 nos dice: mas el mismo Dios y nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Dirija nuestro camino a vosotros. Si vemos acá, el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Tesalónica: hermanos, si Dios lo va a permitir, Él va a volver a unir nuestros caminos. Él va a volver a enlazar nuestras vidas. Quizás a pesar de que yo tengo todo el anhelo de verte, quizás aunque yo tengo todo el anhelo de verlos, iglesia de Tesalónica, Dios es el que tiene la última palabra. Dios es el que nos dice cómo debemos andar. Y eso es lo que nosotros también tenemos que pensar para saber hasta dónde nosotros podemos llegar a crecer si dejamos que Él nos guíe. Al igual que como la iglesia de Tesalónica era guiada por Dios, y esta misma iglesia de Tesalónica estaba siendo difundido su mensaje por toda Tesalónica, esta misma iglesia es la que Pablo le está diciendo: hermanos, si es necesario, Dios nos va a volver a unir. Si es necesario, Dios va a volver a guiar nuestros pasos para llegar hasta ustedes. Y es lo que nosotros tenemos que pensar. ¿Qué estamos nosotros haciendo? Estamos haciendo lo mismo que el apóstol Pablo, que iba de una ciudad en otra, diciéndole, cuando Dios rescató al apóstol Pablo, le dijo: tú vas a saber qué es padecer por mi nombre. Y el apóstol Pablo desde ese día lo entendió, y día tras día estuvo sufriendo, llevando el mensaje de Dios, sabiendo de que era la palabra y era la voluntad de Dios. Recordemos que hay un momento en el que Pablo quiere pasar a una ciudad y el Espíritu Santo le dice: no, por ahí no es, vamos por otro lado. Entonces el apóstol Pablo quiere volverlo a hacer y el Espíritu Santo le vuelve a decir: no, Pablo, por ahí no, vamos donde yo te estoy diciendo. Lo mismo debería pasar con nosotros. Nosotros deberíamos descansar en Dios, llevar su yugo que aligera nuestra carga. Debemos pisar sus pisadas. Es lo que nosotros debemos hacer. Y el apóstol Pablo lo tenía claro. Él seguía por donde el Espíritu Santo y donde Dios les estaba diciendo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Pablo lo hacía, Timoteo lo hacía, Pedro lo hizo, Jacobo lo hizo, Esteban. En su último momento, antes de decir: Padre, no les tomes en cuenta este pecado, él supo que hasta ese momento él estaba guiando y estaba haciendo lo que Dios le estaba mandando a él. Eso es lo que Dios quiere de nosotros en este momento. Y por eso, hermanos, pensemos en esto. Pensemos en cómo Dios nos está hablando, en que debemos dejarnos guiar nuestro camino. Otra manera para poder crecer sano y fuerte es déjate guiar por Dios. Y de pronto tú me dices: Oscar, sí, pero ya vimos el versículo y la iglesia de Tesalónica estaba siendo guiada, y Pablo también, pero muéstrame con la Biblia qué más me puedes decir acerca de esto, del camino, de seguir sus pisadas, de seguir ese camino que Dios nos manda. Pues tenemos que ir hasta el Salmo 37:5, que nos dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. O si pasamos un poco más de hojas, el siguiente libro, Proverbios 3:5, nos dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Déjate guiar por Dios. Si tú no te dejas guiar por Dios, no vas a poder hacer su voluntad. No vas a poder crecer sano y fuerte como un niño normal, como un cristiano normal. No va a pasar. No vamos a poder llegar a ser esos grandes hombres o grandes mujeres de Dios si no nos dejamos guiar por Él, si no dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros, si no dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros. Y como lo decía anteriormente, abandónate en Dios. Si tú te abandonas, Él va a guiar tus caminos, y es lo que nos estaba diciendo los versículos anteriores. Si tú te abandonas en Él, si tú haces tu voluntad, las cosas irán bien. Y cuando hablo de bien, no significa que todo es perfecto, como lo hablamos en el capítulo 3, los versículos primeros.
No todo, Él nos prometió que no todo estaría bien, sino que Él estaría con nosotros. Y eso es lo que nos da importancia a nosotros, de que recordemos un poco el Salmo 23, de que aunque andes en sombra de valle de muerte no temerás mal alguno, porque su vara y su cayado estarán contigo. A donde quieras que tú vayas, Él estará contigo. Él nos prometió en el Salmo 23 que estaría, pero si nosotros nos dejamos guiar como estas ovejas, como este pastor guiaba a sus ovejas, si nosotros nos dejamos guiar, si nosotros abandonamos nuestro futuro, nuestra carrera, nuestros pensamientos, nuestro ¿qué será mañana? Y comenzamos a pensar, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Déjate guiar como la iglesia de Tesalónica, como el apóstol Pablo, déjate guiar. Si tú no te dejas guiar, hermano, no vas a crecer sano y fuerte, no lo vas a poder hacer, porque entonces vas a crecer como tú quieres, haciéndote daño tú mismo, haciendo lo que Dios no quiere para ti, lo que Dios no quiere para un creyente. Si tú no te dejas guiar, hermano, no vas a crecer todo lo que podrías dar, lo que Cristo nos manda. A la estatura de la plenitud de Cristo no vamos a poder crecer, no lo vamos a poder hacer. Déjate guiar, déjate guiar. Aprender a crecer. Eso es lo que este tercer punto nos va a decir un poco. Aprende a crecer. Si dejamos que Él guíe nuestro camino, ahora vamos a aprender a crecer. Ya Pablo, ya el Espíritu Santo nos va a estar diciendo, miren, vayan por este lugar, háganlo así, a través de su palabra nos va a estar diciendo cómo debemos movernos como creyentes, cómo nosotros debemos hacerlo. Y es precisamente con estas cosas, aprende a crecer, abandónate todo por completo y vas a aprender a crecer. ¿Y por qué? Porque el versículo 11 nos va a decir, el 12, el Señor os haga crecer y abundar en amor. Pero las primeras palabras, el Señor os haga crecer y abundar. Si nos damos de cuenta y si nos abandonamos en Él, si dejamos que Él sea nuestra pasión, si dejamos que Él nos guíe, ahora Él nos va a enseñar a crecer. Y el Señor os haga crecer. El apóstol Pablo les está diciendo, hermanos, Dios es el que los hace crecer a ustedes. Dios es el que los hace crecer a ustedes. No es como nosotros queramos, es como Dios quiere, es a la manera de Dios, es como Dios nos está mandando, es lo que Dios nos está diciendo a nosotros, es como Dios quiere. El Señor os haga crecer. Nosotros podemos crecer, claro, y podemos crecer simplemente como nosotros queremos, pero no como Dios nos está mandando, no como Dios quiere que nosotros crezcamos, no como que lleguemos a la multiforme gracia de Dios, que no lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, sino que lleguemos simplemente a compararnos con otras personas y no con Cristo. Aprende a crecer como Cristo lo hacía cuando estuvo en esta tierra y crecía en estatura para con los hombres y para con Dios, en estatura, en sabiduría, para con los hombres y con Dios. Crecía día tras día, Jesús crecía día tras día y Él es nuestro mayor ejemplo, nuestro sumo sacerdote. Él es el que nos enseña a crecer, Él es el pastor que dirige a su iglesia, a su esposa, a su novia. Pero si tú no te abandonas, no dejas que Él sea tu pasión, no te dejas guiar por Él, tampoco vas a poder crecer sano y fuerte, no lo vas a poder crecer, no vas a poder hacerlo de la manera como Dios quiere, va a ser imposible hacerlo de esa manera. Y precisamente por eso es que nos vamos a tener que trasladar un poco más, porque bueno, listo, Oscar, otro tip que me acabas de dar es aprender a crecer, pero aprender a crecer ¿en qué? En precisamente lo que nos dice el versículo 12, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros. Es lo que nos va a estar diciendo en este momento. ¿Quieres crecer? ¿Sabes en qué debes crecer, iglesia? En amor. Y es extraño porque Pablo les está diciendo el Señor os haga crecer en amor, sabiendo de que vamos a los primeros capítulos, al primer capítulo de Tesalonicenses, y lo que Pablo le está diciendo a la iglesia es, hermanos, a ustedes los conocen por la obra de vuestro amor. Y es raro que ahora le esté diciendo el Señor os haga crecer en amor. ¿Por qué? Porque es necesario, la iglesia era amorosa, claro que era amorosa, con Pablo también lo era, pero ¿por qué le está diciendo ahora el Señor os haga crecer en amor? ¿Qué es lo que Pablo les está diciendo? Y de pronto comenzamos a mirar a través de estos pasajes, es que el apóstol Pablo constantemente va a estar hablando acerca de la iglesia de Tesalónica, es el amor.
El amor es lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Tesalónica. Eso es lo que ustedes, hermanos, tienen que crecer. Y recordemos que para Pablo poder describir la muestra más grande de amor, la iglesia más perfecta, la iglesia más santa, la iglesia mejor de todas, era una iglesia que tenía amor. Por eso es que en 1 Corintios 13 nos está diciendo, porque el amor es esto. Ahí está hablándonos 1 Corintios 13 acerca de las características del amor. Y una de las cosas que utiliza es amor y esperanza. Para la iglesia que Pablo quería animar y quería decirles, iglesia, ustedes son especiales, utilizaba la palabra amor. Y por eso le decía a la iglesia de Tesalónica, hermanos, ustedes deben crecer en amor. Ya son amorosos, claro, pero no importa, tienen que crecer más. Recordemos, nosotros no nos debemos comparar a otras personas, a otras iglesias, no. Nosotros nos debemos comparar con Cristo, llegar a ser esa novia santa y perfecta que Cristo está demandando. Y una de esas cosas es el amor. Recordemos que muchas veces, y aún no a nosotros nos ha pasado, creo que cada uno de nosotros podemos dar testimonio de esto, es que nos sentimos cómodos en una iglesia es cuando llegamos y esa iglesia nos acoge, nos muestra todo su amor, nos muestra todo su afecto, como yo siempre he estado de acá, es como si ellos me conocieran de mucho tiempo. Y eso es lo que nos hace quedar en nuestra iglesia. El ánimo, el amor es lo que nos hace tener fuerza. Cuando veíamos en la clase de Zoom, la primera clase, veíamos que cuando les pregunté qué podría caracterizar a la iglesia de Emanuel, algunos dijeron el amor. Porque nos recibieron a pesar de que veníamos con diferentes circunstancias, de pronto con cosas de nuestro corazón, nos recibieron como si hubiera conocido de mucho tiempo, diciéndonos bienvenidos a nuestra iglesia, con amor. Eso es lo que marca una iglesia. Y la iglesia de Tesalónica estaba haciendo eso, estaba animando a los demás, estaba apoyando a la iglesia de Jerusalén aún en medio de todos estos inconvenientes que estaba pasando. Ahora ellos estaban animando a Pablo y se estaban animando entre ellos. Y por eso Pablo les tiene que decir, hermanos, crezcan y Cristo los va a hacer crecer, pero en amor. Crezcan cada vez más y amor. ¿Creen que ya diste demasiado amor? Sigue dando. Recordemos que nosotros debemos dar amor porque primeramente es parte del fruto del Espíritu que nos muestra y es la primera característica. Porque los frutos del Espíritu, porque el fruto del Espíritu es amor y continúa otras circunstancias, otras características, pero con lo que empiezas, amor. Tú tienes amor, yo tengo amor. Y tú me dices, Oscar, quizás no conoces las circunstancias como están pasando. Lo único que puedo decirte es, Cristo mostró amor por ti en la cruz. Mostró misericordia y amor. Amor, entregó su propia vida por amor a nosotros. Por amor a su nombre, claro, pero también por amor a nosotros. Y por eso es que nosotros tenemos que mirar que a pesar de que todo sea muy complicado y las cosas estén muy complicadas, demuestra amor. Porque Cristo lo demostró en la cruz y la Biblia, el apóstol Juan, en primera de Juan nos está diciendo siempre, si tú no amas a tu hermano, al cual no has visto, ¿cómo vas a decir que amas a Dios al cual no has visto? Tenemos que estar pensando en esto, hermanos, tenemos que estar creciendo en amor constantemente, creciendo como este versículo nos está diciendo, abundar más y más unos para con otros en amor. Debemos demostrar amor, y no solamente con las personas que de pronto me caigan bien, de pronto ese hermano que es bueno y que tiene el mismo carácter mío y somos graciosos los dos, no, también con esa persona que decimos, qué difícil esa persona, otra vez Oscar predicando, otra vez Oscar enseñando, a esa persona es la que Dios nos está diciendo de pronto, tenle más amor, tenle más paciencia, demuestra el amor que yo he demostrado por ti. Y por eso, hermanos, tenemos que aprender a amarnos a todos. ¿Y por qué? El versículo 12 nos dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y con todos. Acá va a ir un poco más allá, y es con todas las personas, a demostrar amor a todas las personas. ¿Cómo nosotros podemos llegar a llevar el Evangelio de Dios si no es a través del amor? Y no estoy hablando simplemente de venir y decir, de que llegues a decirle a una persona, Dios te ama. No estoy diciendo simplemente eso, sino que le estés diciendo a una persona, si en verdad la amas, es decirle, hermano, perdón, señor, señora, te vas a morir, estás yendo para el infierno. Y la mayor muestra de amor que yo te puedo dar es mostrándote a Cristo. Es la mayor muestra de amor que tú puedes dar a otras personas. Entre nosotros los creyentes, demostrándonos amor a pesar de que tengamos caracteres complicados. Pero con los demás es diciéndole, hermano, tú vas a morir. Persona, Señor, tú vas a morir. ¿Y qué vas a hacer? Vas a ir directo al infierno. ¿Qué vas a hacer? Pues te muestro a Cristo. Él es la cura, Él es la salvación, Él es todo.
lo que necesitamos para no ir hasta el infierno. Eso es una muestra de amor. Y no simplemente de pronto darle pañitos de agua tibia y alientos en un momento difícil, no, sino decirles, ven, te vas a morir, necesitas de Cristo. Eso es amor, eso es amor. Amor que nosotros no podemos dar, amor que nosotros no podemos conocer a nadie, sino que solamente Cristo le va a entregar a él. Eso es amor. Y ese es el amor que nosotros debemos llevar unos para con otros y con todos. Amor, y como dice de pronto un himno muy antiguo, amor, amor, amor es entregarse a la humanidad. Eso es amor. Y es lo que nos lleva a pensar también un poco en la siguiente característica, y es la número 5, crecer en afirmar. Cuando hablamos en crecer en afirmar, estamos diciendo, listo, estoy cumpliendo todo lo que me acabas de decir, Oscar, estamos creciendo a la estatura de la plenitud de Cristo, estoy creciendo en amor. Ahora, ¿qué? Pues vas a crecer en afirmar. El siguiente tip que Pablo nos va a regalar es crecer en afirmar. ¿Y por qué crecer en afirmar? Versículo 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones. Cuando vemos acá que estamos haciendo las cosas como Dios nos manda y nosotros estamos haciendo lo que Dios nos manda, nos vamos a afirmar. Y no solamente nos vamos a afirmar unos para con otros, sino que no solamente nosotros, sino que vamos a ayudar a crecer a otros también, ayudar a afirmar a otros, para que sean afirmados vuestros corazones. Cuando nosotros ayudamos y hacemos la voluntad de Dios, estamos ayudando a que otras personas también crezcan. Y cuando estamos hablando de que sean firmes, es como simplemente pensar en una columna, en una pared. Coloco un ladrillo, luego coloco otro, luego coloco otro, y así comenzamos a crear una pared. Yo no puedo decir que un solo bloque es una pared. Muchos bloques son una pared. Y si yo afirmo a mi hermano, animándolo, mostrándole amor, uno al lado del otro, estamos diciendo, estamos creciendo los dos. Y el siguiente abraza al siguiente y el siguiente al siguiente. Y comenzamos a edificarlo sobre la roca que es Cristo. Y nosotros comenzamos a crear desde los cimientos que son Cristo ahí en adelante. Pero comenzamos a afirmarnos unos con otros en Cristo. Comenzamos a afirmarnos unos con otros pensando simplemente en que Dios es el que lo hace. Dios es el que nos afirma, pero también tenemos que ayudar a crecer en afirmar a los demás. ¿Y cómo lo hacemos? A través de nuestro testimonio. Otras personas van a ver algo diferente en nosotros y eso va a hacer que lo digan. Mira, tú eres diferente, tú tienes algo distinto, muéstrame por qué eres tan diferente. Y que la respuesta simplemente sea Cristo. Cristo me cambió. Cristo hizo las cosas diferentes. Cristo me ayuda a crecer cada día. Cristo me ayuda a ser como Él cada día. El Espíritu Santo me está guiando para ser como Cristo y eso es muestra para que otros lo puedan ver. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? Pero una palabra que utiliza acá y me llama mucho la atención, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones. Si vemos acá, muchas veces asociamos la palabra amor con corazones, ¿verdad? Si hablamos acerca de amor, comenzamos a ver los corazones por ahí escritos, los corazones en diferentes lados, algunos utilizan la frase de San Valentín y solamente es corazones por todo lado, y amor y amistad y corazones por todo lado. Cuando tenemos un novio, una esposa, corazones escribimos y los corazones. Y muchas veces decimos a otras personas, y entre los jóvenes, dentro de las chicas sobre todo, hay una frase que se utiliza, haz lo que diga tu corazón, déjate guiar por tu corazón. O aún nosotros de adultos también ¿será que tengo que hacer tal trabajo? ¿Será que tengo que hacer tal negocio? No, pues haz lo que diga tu corazón. Y muchas veces podemos escuchar esta frase, pero acá el Señor me causa curiosidad que lo que nos está pidiendo que crezcamos en afirmar sea nuestro corazón. ¿Y por qué nuestro corazón? Pues porque la Biblia también nos está diciendo de dónde vienen los malos pensamientos y las guerras, de nuestros corazones. ¿Cómo es el corazón? Perverso y engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Este es el corazón. Y por eso Pablo le está diciendo a la iglesia de Tesalónica, el Señor los afirme en amor y afirme vuestros corazones. Afirme, haga fuertes sus corazones. ¿Por qué? Porque es que nuestro corazón es el que nos dice, hoy estoy bien, mañana estoy mal, hoy estoy súper contento, mañana estoy triste. Ese es nuestro corazón.
Eso es lo que nuestro corazón nos está diciendo. Eso es lo que nuestro corazón nos está mandando. Por eso Dios tiene que decir, Pablo, Dios escribe a través de, le revela a Pablo para que lo escriba a través del Espíritu Santo y le dice, el Señor afirme vuestros corazones. Vuestros corazones. Es lo que les está diciendo a ellos en este momento. El Señor afirme vuestros corazones. ¿Por qué? Se animaban los unos a otros, como lo vimos en el versículo 12. El apóstol Pablo animaba a la iglesia de Tesalónica y a su equipo de trabajo, pero también les está diciendo el Señor, os afirme en amor para que sean afirmados vuestros corazones. Allí es donde nosotros tenemos que estar pensando. El Señor afirme nuestros corazones, afirme nuestros sentimientos, afirme nuestros ideales y el Señor lo afirme. Pero esto lo vamos a poder hacer si lo afirmamos a través de crecer en amor, de aprender a crecer, de tener una pasión. Hacia allí es que nosotros tenemos que mirar cada instante y tenemos que estar mirando, Señor, si quiero crecer sano y fuerte, tenemos que aprender a afirmar a los demás, pero también afirmar nuestro corazón. Tenemos que, para aprender a crecer sano y fuerte, tenemos que aprender a crecer en afirmar. Nosotros tenemos que estar pensando esto. Y pensando en esto es que nos va a llevar hasta el siguiente punto. Nos va a llevar hasta el siguiente punto. Y es para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles. Y esta es una palabra que quizás para mí es muy complicada. Y es muy difícil y hay que tenerle miedo porque estas dos palabras que vienen es algo que te va a tener que describir a ti. Y si tú quieres crecer sano y fuerte, tienes que tener estas dos palabras también de por medio. Y es algo muy complicado para mí, lo digo personalmente, porque nosotros estamos en un tiempo de juventud, ya estamos saliendo de esto, pero cuando éramos jóvenes y aún de pronto hoy en día, cometemos errores, ¿verdad? Y resulta que después de la palabra corazón, nos está diciendo que tenemos que afirmar nuestro corazón, pero además de eso, utiliza la palabra irreprensible. ¿Será que a ti te pueden llamar en este momento irreprensible? ¿Qué es irreprensible? Pues es simplemente que no nos puedan tachar, que no nos puedan juzgar. Nosotros con nuestro pecado, claro, tenemos pecado, pero no nos pueden juzgar de nada. Así como no podían juzgar a Jesús y no podían juzgar a Pablo por ninguna cosa, la iglesia de Tesalónica en los primeros capítulos se los dice y se los recuerda. Iglesia, en el capítulo 2, ustedes no me pueden juzgar, nadie me puede juzgar, nadie tiene por qué juzgarme. Era porque Pablo estaba diciendo, yo soy irreprochable. Yo soy irreprochable, a mí no tienen nada que decirme que yo cometí o hice mal. Y es una palabra muy fuerte. Es muy fuerte. Y tienes que aprender a crecer en ser irreprensible. ¿Y cómo lo logras? De nuevo, viendo todos los puntos anteriores, teniendo una pasión, dejándote guiar. Allí puedes buscar ser ese irreprensible. Hay muchas cosas en las que la Biblia nos dice, no hagas esto y no hagas esto. Pero quizás hay otras en las que, ¿será que sí? ¿Será que no? Pues de pronto esas cosas son las que Pablo nos está diciendo, sean irreprensibles. No se dejen tachar por nada, no se dejen tachar por nada, iglesia de Tesalónica, no lo hagan, no lo hagan. Y es lo que nosotros tenemos que pensar. Y aparece esa segunda palabra, y es muy fuerte. Es demasiado fuerte, porque dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad. Y esta palabra santidad es la que nos está diciendo a nosotros primeramente en dos tipos de santidades, tres tipos de santidades vamos a encontrar en la Biblia. La primera, donde Cristo nos rescató y nos hizo santos por posición y ahora nosotros podemos acceder ante Dios. Luego existe una santidad que habla de una santidad que es en proceso. ¿Por qué en proceso? Porque es desde que nosotros nos convertimos hasta cuando nosotros lleguemos ante Cristo o Él venga. Y otra que va a ser una santificación final, que es cuando ya estemos ante Él y nuestros cuerpos sean glorificados. Esas tres tipos de santidades es la que de pronto nos está hablando Pablo aquí en este momento. La primera es que nosotros ya somos santos por posición. Ya somos santos por posición, no porque nosotros seamos santos, porque de hecho yo creo que Pablo les está recordando como todo buen judío, enseñando todo lo que vemos anteriormente en el Antiguo Testamento, y es que nuestras obras son malas, como lo dice Isaías, como lo dice David, somos menos que nada. Y Pablo, yo creo que eso lo tenía muy claro, y es que nosotros
no podemos llegar a ser santos, sino solamente a través de Cristo podemos llegar a ser santos. Por eso la iglesia de Tesalónica y todas las iglesias a las que Pablo les escribe, dice, hermanos, sean ustedes santos. Ustedes son santos por posición. Ya Cristo nos hizo santos. Ya Cristo nos hizo santos y tiene que alegrarte de que tú eres santo, pero también te tiene que preocupar. Porque viene ahora la santificación progresiva. Ese proceso en el que ahora nosotros nos encontramos. Ese proceso en el que te tienen que llamar irreprochable, irreprensible y santidad ahora. Santidad en este momento. Esa santidad sin la cual nadie verá a Dios. El 3 veces santo. Esa es la persona que Dios nos está diciendo en este momento. Asegúrate que la persona que sabes que te está exigiendo santidad es el que es santo. Eso es lo que tú tienes que ver en este momento. La palabra santidad. Pablo les está recordando esto a la iglesia de Tesalónica. ¿Por qué? Porque recordemos que la iglesia de Tesalónica está cerca a un puerto en el que llegaban costumbres, un puerto en el que llegaban religiones, un puerto en el que llegaba idolatría, un puerto en el que llegaban prostitutas aún. Estos puertos eran garantías de prostitución completa. Habían centros de prostitución. Personas que estaban llenas de fornicación. Y Pablo le está diciendo a la iglesia tesalónica, yo conozco que ustedes están viviendo en un lado muy complicado, en un lado muy difícil, una circunstancia muy complicada, pero se tienen que apartar. Santidad es igual a ser apartado de. Eso es lo que significa santidad. Y Cristo ya nos apartó. Y Pablo les está recordando a la iglesia tesalónica, hermanos, ustedes se tienen que apartar de todo lo que la iglesia, de todo lo que los romanos le están trayendo, de todo lo que los griegos están implementando. Ustedes tienen que dejarlo. Ustedes no pueden hacer lo mismo que la iglesia, lo mismo que está mandando Roma. Ustedes no pueden hacer lo mismo que todo el resto de personas que están afuera. Ustedes no lo pueden hacer. Iglesia de Tesalónica, a pesar de que ustedes están cerca a un puerto, ustedes tienen que marcar la diferencia. Para el imperio romano y todo lo que era la región romana, la palabra santidad no existía, porque simplemente existía el libertinaje. Haz lo que quieras. Grandes hombres, de pronto alguno conocerá a un hombre que se llamó Julio César, murió precisamente por estas cosas, por relaciones sexuales de diferentes maneras. Y por eso es que Pablo le dice a la iglesia tesalónica, apártense completamente de ello, apártense por completo de todo lo que Roma les está trayendo a ustedes. ¿Era difícil? Claro. Y por eso también nos los está recordando a nosotros. Riley, en su libro Santidad, nos dice, asegúrate de que tu arrepentimiento sea un arrepentimiento que incluye una renuncia total al pecado. La gente sentimental puede derramar lágrimas cuando los domingos escucha sermones llenos de emociones y no obstante vuelven al baile, al teatro y a la ópera durante la semana. Los sentimientos en la religión son más que inservibles, a menos que estén acompañados de la práctica. Una mera emoción sentimental sin abandonar totalmente el pecado no es arrepentimiento que Dios aprueba. Riley nos está diciendo esto. Entonces esta santidad irreprensible es como Dios nos está mandando. No es la santidad que yo crea. De pronto pensar lo que yo pienso que es y pensar de que todo está bien. No, la Biblia nos está mandando a ser santos. Es precisamente porque Dios nos está mostrando a través de su palabra cómo debemos ser santos, cómo llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Para crecer sanos y fuertes tenemos que ser santos. Y no solamente lo que te digo, simplemente cada vez que veamos un hermano o una persona, sino en la intimidad. Hay una canción que dice, cuando nadie me ve, cuando no puedo hablar más que la verdad, allí es donde está Cristo. Allí, en tu intimidad, es donde eres realmente santo. Tú puedes mostrar santidad ante cualquiera, pero ante Dios, ¿la puedes mostrar? No podemos mostrar una santidad sin la cual nadie verá a Dios, como nos lo dice Hebreos. Tenemos que mostrar una santidad viva, una santidad que demuestra a Dios de que Dios está haciendo la diferencia. Dios es 3 veces santo y es lo que nosotros tenemos que pensar. No podemos pensar de pronto como Caín, que entregó lo que él quiso, que entregó simplemente las cosas como él deseaba, que entregó ese sacrificio como él quiso. No lo podemos hacer. No lo podemos hacer. O no podemos pensar que de pronto como hizo Simón el mago, que tratar de comprar el don de Dios al cual Pedro tuvo que decirle, arrepiéntete y tu dinero perezca contigo. Eso no es santidad. Tampoco podemos pensar como Balaam,
tratando de engañar al pueblo de Israel. Recordemos un poco la historia. Balac llama a Balaam para que maldiga al pueblo de Israel y Dios le dice, no lo vas a hacer, no lo vas a hacer. Pero su santidad, a pesar de que era siervo de Jehová, él quiso irse detrás de las riquezas y buscó la manera para poder enriquecerse. Hasta ese punto llegó Balaam. Y nosotros no podemos hacer lo mismo. Tratar de pensar de que podemos estar sirviendo a Dios, pero con nuestra mente en otra cosa. De pronto aún pensar en el ministerio, en servir a los demás y pensar, uy, quiero comenzar a estudiar, quiero comenzar a hacer tales cosas para estar allá al frente predicando y que las personas me sigan. No, no puedes pensar eso. Tienes que pensar desde abajo, desde en el momento en que entras a la vida cristiana, desde el momento que entras a la iglesia, desde el momento que haces cualquier cosa, así sea barrer en la iglesia, tienes que pensar, es por Dios, es para Dios, es con Dios. La santidad nos demuestra que nosotros tenemos que hacer las cosas como Dios manda, no como nosotros queramos. Eso es santidad. Santidad es guiarnos y debemos mandarnos y debemos dirigirnos como Dios nos manda. De pronto, como Pablo le decía a Timoteo, para que si tardo sepas cómo dirigirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad, iglesia del Dios viviente. Esto es santidad, vivir una vida íntegra, vivir una vida como Dios nos está mandando. Eso es lo que nosotros tenemos que estar haciendo, vivir santamente como Dios nos manda. Debemos andar como Él anduvo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Eso es lo que nosotros tenemos que estar mirando día tras día. Santidad, santidad a Jehová, es lo que nosotros podemos encontrar. Y de pronto una de las cosas más gráficas era lo que pasaba con el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, que utilizaba en su frente una mitra que decía santidad a Jehová. Eso era lo que le enfocaba a ellos, santidad a Jehová. Tenemos que hacer todo como Dios nos manda. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, pensar día tras día, santidad a Jehová, santidad a Jehová, santidad a Jehová. Eso es lo que nosotros tenemos que estar pensando. No mezclar un poco de mi pensamiento. De pronto sí, yo sé que Dios lo quiere así, pero yo puedo hacer esto así. No, no lo puedes hacer. Es como Dios manda. Es como Dios nos lo exige. Santidad, santidad a Jehová. ¿Por qué santidad a Jehová? Porque aun cuando lleguemos al cielo, es lo que nosotros vamos a encontrar. Vamos a encontrar, como dice Apocalipsis 4:8, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, lo decían. Y se va a cantar en el cielo, santo, santo, santo es el Cordero. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar mirando, santidad a Jehová. Tienes que apartarte completamente del mundo, porque el que ama en el mundo, el que ama las cosas que están en el mundo, como lo dice primera de Juan 2:15 y 16, si alguno ama el mundo, los deseos de los ojos, de los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino de el mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero Dios permanece. Y es lo que nosotros tenemos que estar mirando. Santidad a Jehová. Tú tienes que hacer las cosas como Dios te manda. Tú tienes que hacer las cosas como Dios te está diciendo. Tú tienes que hacer las cosas como Dios te está exigiendo en este momento. Recordemos que en las clases anteriores definimos que nosotros deberíamos ser siervos inútiles. Somos menos que nada. Somos siervos inútiles porque ni siquiera hacemos lo que nos corresponde. Y si tenemos ese pensamiento de que somos siervos inútiles, significa que tenemos un Señor. Y recordemos que en la antigüedad, cuando un señor mandaba a su siervo a hacer algo, se hacía o se hacía. Y si no lo hacía, tranquilo, mijito, hágase a un lado, desapareció. Y nosotros muchas veces decimos, tú eres el Señor de los cielos, el Rey de Reyes, pero Señor, eso que tú me pides, no me pides que yo lo haga. No me pidas eso. Entonces, hermanos, tengamos cuidado mucho con este tema de la santidad, porque este tema de la santidad y va a ser simplemente una palabra que nos va a dar el abrebocas para el capítulo 4 y vamos a ver de que va a ser mucho más duro Pablo con todo este tema. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo debemos ser santos? Sería la pregunta. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Padre. Primeramente, en nuestro Padre. La santidad es ante Dios, no ante los hombres. De pronto fue el problema que tuvieron los fariseos, que trataban de ser santos delante de los hombres. Y Jesús los atacó tanto porque les dijo, hermanos, señores, fariseos, ustedes están mal porque están mostrando su santidad, que oran y se dejan debilitar su cuerpo para que todo el mundo les diga, uy, qué espirituales, estuvieron orando toda la noche. No lo hagan, no sean como ellos.
sino que debemos hacerlo delante de nuestro Dios. ¿Hasta cuándo? En la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos su santo. ¿Hasta cuándo tú tienes que ser santo? Hasta que Cristo venga. Hasta ese día tú tienes que ser santo. Hasta cuando nosotros podamos decir Maranata, hasta que Cristo venga. Hasta ese punto tienes que tú ser santo. Para la santidad no existe días festivos. Para la santidad no existen descansos. Para la santidad y para Satanás no existe el descanso. Cada vez que Satanás tenga una posibilidad para hacerte caer, créeme que lo va a usar para que tú caigas. Y la santidad quedó a un lado. Por eso es que Pablo nos está diciendo, tienen que ser irreprensibles y tienen que guardarse en santidad hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nos va a dar una abrebocas simplemente, y es que va a venir con todos sus santos. Allí vamos a ver una palabrita que no quiero adelantarme porque va a ser de mucha alegría verlo más adelante, pero también dijimos que la iglesia de Tesalónica y Primera de Tesalónica está escrito para dar aliento a las personas que estaban muriendo y a sus familias, diciéndoles, hermanos, un día Cristo va a volver, Cristo volverá. Y esto mismo también ahora es un juicio de pronto para nosotros. Cristo volverá, hermanos. Cristo volverá. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué pasa si Cristo llega en este momento? ¿Será que te va a encontrar aún en este momento cuando estás escuchando esta enseñanza en santidad? Cuando llegue el día de mañana que toque volver a trabajar, ¿te va a encontrar en santidad? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo va a ser tu santidad? ¿Cómo va a ser todas estas cosas? ¿Cómo te estás comportando día tras día? ¿Estás esperando a que Cristo venga? ¿Estás siendo como las vírgenes que nos nombran en los evangelios? De que estuvieron esperando a su esposo y las más prudentes llevaron aceite hasta que su esposo llegara y las otras tuvieron que devolverse. Y cuando llegó el esposo, encontró solamente a 5 vírgenes dispuestas, mientras que las otras cuando llegaron les dijo, ya es tarde, ya es tarde. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo es tu proceder en este momento? ¿Cómo te estás comportando? ¿Cómo estás llevando tu santidad? ¿Hasta dónde puedes crecer? ¿Hasta dónde puedes crecer en santidad? ¿Crees que eres santo? No importa, sigue creciendo, sigue creciendo. ¿Por qué? Recuerda, no te puedes comparar a otras personas, no te puedes comparar a otras iglesias. Te tienes que comparar con Cristo. Esa es tu meta, esa es tu estándar, no el mundo. No puedes compararte como yo no hago lo que hace tal persona, yo no hago como hace tal persona, no. Tienes que estar a la estatura de la plenitud de Cristo, en santidad, hermanos. Esta palabra santidad es lo que el mundo está pidiendo hoy en día, porque vemos muchas cosas inmorales, cosas que van en contra de Dios, y nosotros tenemos que ser luz. Y recuerda que una luz no se coloca debajo de nada para que alumbre, se coloca sobre lo más alto de la casa para que alumbre todo. Y a través de tu vida también estás mostrando, y de tu santidad también estás mostrando a Cristo, de que Cristo es diferente, de que tus estándares son diferentes. A pesar de que te digan eres un conservador, eres un troglodita, eres un anticuado, no importa. Cristo es Cristo y Cristo no cambia ni en la antigüedad, ni en el futuro, ni ahora. Los estándares de Cristo son firmes, hermanos. Y ahora dependemos 100% de Cristo. Es lo que nosotros debemos pensar en este momento, hermanos. Y es a lo que yo te quiero llevar en este instante. Piensa en esa santidad. ¿Hasta dónde puedes crecer? Hasta donde Cristo diga ya. Pero si te dejas guiar en Él. Si tienes una pasión, si te dejas guiar, si creces en amor, si creces en afirmar, si creces en santidad, es que nosotros podemos llegar a ser como Cristo lo va a hacer. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Y anhelo que nuestra Iglesia Bautista Emanuel de Perdomo pueda decir, Maranata, hasta que Cristo venga estaremos firmes y estaremos adelante. Pero si no, de pronto tenemos que pensar en este instante, y lo voy a terminar quizás, la mayoría de enseñanzas es, pide perdón si no lo estás haciendo. De pronto estamos creciendo mal, de pronto ni siquiera estamos creciendo, y estamos comenzando a pensar como el mundo quizás, comparándonos a otras personas, y no viendo a los demás. Prosigo a la meta del premio, supremo llamamiento. Hacia allí debemos llegar nosotros. Pero ¿qué estás haciendo, hermano? ¿Qué estás haciendo para eso? Y lo vimos de pronto en una característica de clases anteriores, es con qué estás alimentando tu vida. ¿Con qué lo estás haciendo? ¿Estás alimentando tu vida con la palabra de Dios? ¿Estás dejándote guiar por Dios? ¿Estás dejándote guiar por su palabra?
¿O no? Vimos que debemos crecer como iglesia, debemos crecer como personas y hasta ahora nos va a colocar el reto de hasta dónde nosotros podemos crecer. Y también nos está dando un ánimo para el siguiente versículo y el siguiente capítulo. Pero por el momento, hermano, si es necesario, pídele perdón a Dios en este momento de nuevo. Si no estás siendo santo, si estás siendo inmoral, si estás faltando a sus reglas, pídele perdón a Dios. Recordemos que tenemos un abogado, a Jesucristo el justo. Él es el que nos perdona. Y cada día es una nueva oportunidad para pedir perdón. Pídele perdón a Dios en este momento si no estás en santidad, si no estás creciendo, si te quedaste quizás estancado en un crecimiento. Pídele perdón a Dios en este momento. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre, gracias te queremos dar en esta oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra, de poder ver cómo la iglesia de Tesalónica sabía a quién estaba sirviendo y que era a través de Dios en Cristo Jesús y que Cristo era el que guiaba los pasos tanto de Pablo como la iglesia de Tesalónica. Y ahora, Señor, nosotros tenemos que verlo en este instante, Señor. Permítenos poder ser como tú lo eres, como tú lo fuiste aquí en la tierra, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que es fiel y justo. Por eso, Señor, perdónanos y gracias por tu palabra y porque nos mandas a ser santos como tú lo eres santo. Gracias, Señor y Padre, y permítenos ser santos como tú lo eres. En tu dulce hemos orado, Señor Jesús. Amén. El Ministerio de Multimedia quiere hacerte una invitación a que tengamos un tiempo de comunión por Zoom. Estaremos enviando el link para que te conectes por WhatsApp. Nos esperamos. Acompáñanos.